Seguramente, seguramente si usted le conoce estará muy feliz porque ya sabe cómo es la temática que él trabaja. Para los que no, les voy a contar. El doctor Sergio es director de traducción y publicaciones de la Sociedad Bíblica Colombiana. Es doctor en psicología de la Universidad Javeriana. Beca Erasmus Plus para la investigación en ciencias de las religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones. Magíster en Teología de la Biblia de la Universidad San Buenaventura, especialista en pedagogía, biblista del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, docente universitario de Psicología de las Religiones, de la religión, hermenéutica bíblica, métodos exegéticos, miembro del Semillero de Investigación Septuaginta, la actualidad de la Biblia griega de la Universidad Minuto de Dios y administrador de empresas de la Universidad de La Salle. Entonces, sin más preámbulos, con nosotros, con todos ustedes, le doy la bienvenida al doctor Sergio Ramírez. Bienvenido, doctor. Siga, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Estaba un poco enfermo, estuve en una comunidad indígena apoyando una consultoría bíblica y estoy un poco mal de la voz, pero que eso no nos impida encontrarnos hoy para estudiar juntos la palabra de Dios. Entonces, quiero comenzar con el tema la consejería pastoral frente al sufrimiento y voy a iniciar con una frase que puede parecernos un poco dura, sobre todo para los que ejercemos algún rol pastoral o que estamos en nuestro contexto ejerciendo un rol pastoral o algún tipo de ministerio. Y es que uno puede hablar con la Biblia, uno puede hablar con lenguaje de fe, uno puede usar palabras espirituales, hablar con un tono espiritual y aún así no ser sensible frente al sufrimiento de las personas y aún así decir cosas incorrectas. Y se puede sonar correcto y se puede usar el lenguaje correcto y se pueden usar las categorías teológicas correctas y seguir dañando a las personas que sufren. Y el libro de Job, precisamente, nos va a mostrar este problema y lo va a hacer de una manera que nos va a incomodar en esta noche porque el libro de Job no va a poner el error en boca de los paganos, ni de los burlones, ni de los enemigos declarados, ni de los herejes, sino en boca de los amigos, de hombres que creen que tienen la razón, de hombres que desde afuera podríamos entenderlos como sensatos, ortodoxos, responsables, pero la tesis central de esta noche es: los amigos de Job no fracasan porque les falte teología. Fracasan porque aplican una idea general a un caso particular. Voy a repetir esto. La tesis de esta noche es: los amigos de Job no fracasan porque no tengan buena teología o porque les falte teología, sino porque aplican una receta general a un caso particular. Job es muy interesante porque cuando usted estudia el libro de Job, usted empieza a darse cuenta desde los primeros capítulos que Job es íntegro, que su ruina ocurre en términos del texto, y ya le voy a mostrar cómo lo muestra el texto, sin causa. Sin embargo, los amigos van a convertir su dolor en prueba de que él es culpable, en disciplina y en una deuda moral. Al final vamos a ver cómo el libro corrige a los amigos que son los correctores y el problema o nos vamos a dar cuenta que el problema de Job no es solamente un problema ético, sino un problema teológico y hermenéutico, y es que los amigos leen mal y como leen mal, hablan mal. Antes de entrar a los textos, quiero aclarar cómo voy a trabajar. Voy a distinguir tres niveles cuando me acerque a la escritura.
El primer nivel va a ser el dato, es decir, lo que dice el texto, qué dice lo que estamos leyendo, qué dice en sus idiomas originales. Segundo, la inferencia. Es la lectura exegética de esos datos que estamos analizando cuando nos acercamos al texto bíblico. Es la pregunta por, bueno, ¿qué puede decir este texto con los datos que tenemos disponibles? Y tercero, la hipótesis. ¿Qué quiere decir la hipótesis? Son aquellas propuestas que hacemos del texto, siempre diciendo posiblemente, probablemente, con mucha prudencia y por supuesto va a haber un cuarto punto que no lo mencionamos acá, que es la actualización del texto o lo que se conoce como la hermenéutica o la lectura del texto en el hoy de nuestro mundo. Bueno, ¿por qué importa esto que les estoy diciendo? Porque una cosa es lo que Job dice en su propio horizonte literario, en su mundo. Otra cosa es la aplicación pastoral que nosotros podemos derivar para el mundo de hoy. Y si no hacemos esa diferencia, esto se puede volver muy técnico o muy superficial. Lo que quiero hacer es mantener juntas las dos cosas, el rigor exegético y la pertinencia pastoral para nosotros como líderes y ministros del Evangelio. Entonces, no se debe confundir una observación que el texto hace de manera sapiencial con un método para diagnosticar toda vida o toda persona que sufre. Ese es el error de los amigos de Job, pero ya llegaremos ahí. Lo primero, nuestro recorrido va a ser, vamos a centrarnos primero en el prólogo que controla la lectura del libro de Job. Cuando usted entiende el prólogo, puede entender la estructura del libro. Luego vamos a ver el gesto de los amigos. Hay un gesto muy importante de los amigos que aquí catalogamos como el silencio inicial. Después entraremos en los tres discursos, en el de Elifaz, en el de Bilbat y en el de Sofar, y más adelante veremos qué comparten y en qué se diferencian. Y finalmente llegaremos al veredicto de Dios en Job 42, donde Dios toma partido frente al discurso de los lectores. Esto que ven acá es el mapa de lo que vamos a hablar. El libro de Job nos obliga a pasar por una secuencia muy precisa. Cuando usted estudie Job, no solo para el tema que vamos a ver esta noche, sino para cualquier análisis que haga del libro de Job, tenga muy en cuenta el capítulo uno y 2 y controle, tenga claridad sobre el prólogo, porque el prólogo le plantea a usted como lector unos, digamos, unos presupuestos que usted debe tener en cuenta cuando lee el libro de Job. Luego, como les decía, el silencio, los discursos de los amigos, la falla hermenéutica. El libro no improvisa su argumento. El libro presenta a Job sufriendo, luego a sus amigos opinando, luego hace una secuencia pedagógica para el lector, pero el capítulo uno y 2 nos da a nosotros como estudiantes de Biblia y como lectores información privilegiada para comprender este este texto y luego nos hace escuchar a los amigos y luego nos obliga a comparar lo que dicen y luego nos envía o nos lleva a Dios y a escuchar la voz de Dios. Aquí vamos a ver dolor visible, la teoría previa que hay en la cabeza de los amigos de Job, el diagnóstico prematuro, la sospecha moral y el daño pastoral. Y entonces Job, si ven esa cadena ahí en la parte de abajo, Job desautoriza esta cadena porque el narrador desde el principio nos invita a ver a Job desde una perspectiva muy particular. El libro no solo habla del dolor, el libro de Job, sino también cómo se interpreta el dolor y cómo ciertas interpretaciones agravan
el dolor del ser humano. Entonces entremos con la exégesis. Y aquí, antes de escuchar a los amigos, el lector ya sabe algo decisivo. Miren, Job 1:1 y 2:3 nos describe a Job con tres expresiones que van a ser decisivas en todo el libro. Términos claves, vamos a ver aquí términos claves. Miren el primer versículo. Dice Tam ve Yazar, íntegro y recto. El narrador nos presenta a Job como el paradigma de la integridad. No es un hipócrita, no es un transgresor de las leyes. eh, no es un hipócrita que va a ser desenmascarado, sino que ya el mismo texto nos dice que Job es íntegro y recto. Esta clasificación aparece en el texto antes de que los amigos hablen. Miren el 2:3. Nahasik Betumano todavía mantiene su integridad, incluso después de la ruina, después del caos, después del desastre. Job mantiene su integridad y esa frase en el libro de Job está en boca de Dios mismo. No puede ser más autoritativa esa frase de Job 2:3 porque está en boca de Dios mismo diciendo, todavía mantiene su integridad. Y la palabra más importante está en Génesis 2:3 donde dice Hinnan. Hinnan, esta palabra se puede traducir como sin causa o gratuitamente, sin causa. Entonces, el propio libro ya nos ha introducido una restricción hermenéutica como lectores. Usted ya no puede decir que Job no es íntegro. Usted ya no puede decir que Job no es recto. Usted no puede decir que Job no mantuvo su integridad porque en la misma boca de Dios se está diciendo que Job es íntegro. Usted no puede decir que el sufrimiento de Job tiene una causa porque el texto dice que el sufrimiento de Job es Hinán, sin causa. La ruina de Job no es un castigo merecido. El texto está bloqueando toda interpretación que busque ir por esa vía. Entonces, el sufrimiento visible, aquí tenemos nuestra primera lección, y es el sufrimiento visible no autoriza automáticamente al pastor a buscar una causa del sufrimiento. Ver la herida no es lo mismo que comprender la herida. Y eso no significa que el libro de Job niegue que las cosas que hacemos tengan consecuencias. Lo que hace es enseñarnos cautela, es impedir que actuemos a la ligera, es impedir que esa lógica de dar razones apresuradas se aplique aquí, porque cuando los amigos hablen, van a hablar como si esto fuera lo obvio, como que él no era íntegro, como que él no era recto, como que no mantuvo su integridad, como que debe haber una causa, pero usted como lector ya sabe que no es así. Antes de que los amigos hablen, hay una escena muy importante en Job 2:13 y es un texto que debería de grabarse de memoria a todo ministro y es, se sentaron con él en la tierra 7 días y 7 noches, y nadie le decía palabra porque vieron que el dolor era muy grande. ¿Qué significa ese silencio? Ese silencio no es un vacío irrelevante, es de hecho el mejor gesto pastoral de los amigos en todo el libro. Mientras ven el dolor, todavía no lo violentan con una teoría, no le dan explicaciones. Mientras reconocen la magnitud de la herida, todavía no dicen,
es que él es culpable, es que Dios lo está disciplinando, es que Dios le está dando una lección. Miren la secuencia que nos plantea este versículo. Ven el dolor. Primero, ven el dolor. Después, guardan silencio ante el dolor. Y después explican el dolor. ¿Mm? No pasan de ver el dolor a interpretar el dolor. Porque cuando se hace eso de una manera apresurada, muchas veces se hace daño. Muchos ministros acompañan mejor estando con la gente, escuchando su dolor, escuchando su tragedia, orando por el caos antes de explicarlo. No porque el silencio sea la solución, sino porque la explicación prematura suele responder más a nuestra necesidad como consejeros de cerrar el problema que al problema de la persona que sufre, que a la necesidad del que sufre. Ahora empieza el análisis de cada amigo. Vamos primero con Elifaz. Y lo primero que llama la atención es que no empieza de una manera brutal, ¿no? Elifaz es muy cauteloso. En Job 4:2 es muy cortés, muy cuidadoso, pero poco a poco va a ir dejando ver la lógica de sus intenciones. El primer paso, o lo primero que vamos a ver es autorización. Elifaz se presenta como alguien obligado a hablar, como que él debe intervenir, él tiene que hablar y eso ya le da autoridad, él siente la necesidad de hablar y basa su autoridad en la necesidad de hablar. Y viene el giro acusatorio. Luego, miren, primero la autoautorización. Él quiso hablar, no preguntó, ¿quieres hablar? Te puedo hablar, te puedo aconsejar, sino que se autoriza a sí mismo. Después viene el giro acusatorio, ya vamos a ver cada versículo, en Job 4:5, y le va a decir algo así como, y ahora que el sufrimiento llega a ti, ¿desfalleces? Ahora que el sufrimiento llega a ti, ¿desfalleces? Es decir, Elifaz no comienza acusando a Job por un pecado, confiesa evaluando la forma en que Job sufre. Y luego viene la ley retributiva en 4 del 7 al 8 y le dice, ¿quién siendo inocente ha perecido, Job? ¿Quién siendo recto, quién siendo íntegro ha perecido? Es una observación sapiencial con respaldo en la teología de Israel, pero ahí está el movimiento clave, una observación general de la sabiduría. Se ha vuelto para Elifaz un principio absoluto para juzgar a Job. Miren, miren estos textos. De Elifaz precisamente, le dice, pero ahora que te llega a ti desfalleces, el sufrimiento de Job empieza a ser interpretado como una inconsistencia moral o espiritual y eso sigue ocurriendo hoy, ¿sí? No dicen, no, es que usted pecó, tal vez dicen, no, tu reacción está revelando algo sobre ti. Sí, eso es una forma refinada de poner la sospecha sobre el sufriente, sobre el que sufre.
Miren aquí el segundo movimiento del IFAS, que es todavía más delicado, porque ya no habla solo desde la observación general, sino desde la experiencia religiosa. Esto está en Job 4 del 12 al 21, donde se aumenta, digamos, la autoridad del discurso y reviste su discurso de autoridad religiosa. ¿Puede el ser humano ser justo delante de Dios? Uno escucha esa frase y dice, es una frase teológicamente razonable, es una frase muy interesante, es una frase teológicamente correcta. Puede ser el ser humano justo delante de Dios, pero en el contexto del diálogo funciona como una reprimenda a Job. ¿Mm? Entonces, utiliza una frase correcta, teológicamente correcta, para golpear a Job. Y luego dice, dichoso el ser humano a quien Dios corrige. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Elifaz? Está convirtiendo el dolor de Job en una pedagogía. Es que te está formando. Esto te pasó para formarte, para que seas íntegro, pero Dios nos había dicho en los primeros capítulos que Job era íntegro. Entonces la herida ya no se escucha, se administra. Entonces Dios te está enseñando algo, es una frase teológicamente correcta, profunda, que muchas veces decimos como líderes demasiado pronto. Queremos explicar la herida en lugar de consolar al que sufre. Y Elifaz es el pastor que convierte el sufrimiento ajeno en una lección antes de escuchar el problema. Ahora vamos con Bilbat. Ahora quiero que nos fijemos cómo cambia el tono. Bilbat endurece la lógica de Elifaz. La prioridad de Bilbat ya no es acompañar a Job, sino defender su idea de orden, el orden sobre el ser humano. Por eso Job 8:3 pregunta, ¿acaso Dios pervierte el derecho? ¿Acaso Dios pervierte el derecho? Esta frase define todo el discurso de Bilbat. La prioridad de Bilbat es salvaguardar el sistema. Mire, 8.3 es una pregunta retórica que protege el sistema de la justicia de Dios. ¿Acaso Dios pervierte el derecho? 8.4. Si tus hijos pecaron, entonces fueron entregados a la consecuencia de su transgresión. Es decir, la muerte de sus hijos es interpretada como un castigo y esta es la frase más cruel de todo el libro. Si sus hijos murieron es porque quién sabe qué hicieron, pero el texto no dice en ningún momento que sus hijos transgredieron la ley. Y Job 8:20, Dios no rechaza al íntegro. Otra vez, es una frase que teológicamente es correcta, que aislada es irreprochable, pero en el diálogo funciona como un silogismo. Si Dios no rechaza al íntegro y Job lo está rechazando a usted, es que usted no es íntegro. Su integridad, señor Job, está bajo sospecha. Bilbat representa al ministro que sacrifica a las personas para salvar el orden. Hay ministerios cuya prioridad no es el herido, sino que el orden y la teoría y la teología se mantengan intactas, porque cualquier cosa que desacomode al sistema es mejor que la persona herida siga herida a que algo desacomode al sistema, aunque eso destruya todavía más al que está
roto. Y llegamos ahora a Sofar. Sofar es la forma más agresiva. Miren Job 11:6. La frase más terrible está en Job 11:6. Y sabe Dios, miren lo que dice Sofar. Y sabe Dios, y sabe que Dios te está exigiendo menos de lo que merece tu culpa. Eso quiere decir que Job no solo sería culpable, sino que además estaría recibiendo menos castigo del que debería. ¿No? Sí, más bien, su sufrimiento no es solo un castigo, ya lo está leyendo como un castigo y le dice, su sufrimiento no es solo un castigo, es un castigo reducido. Si usted se merece cosas peores. ¿No? Qué belleza ese amigo Sofar. Y miren 11:7. ¿Puedes hallar hondura en Dios? Entonces Sofar apela a la trascendencia divina y habla de las alturas de los cielos y de la profundidad del Seol. Y en otro contexto, estos textos nos llevarían al asombro, pero aquí cumplen otra función y es callarle la boca a Job, callarle la boca al que protesta y decirle, Dios es tan grande que usted debería quedarse callado. Job, Sofar es el ministro que humilla con teología, el que usa conceptos altos para reducir a las personas, el que llama orgullo al duelo, rebeldía a la pregunta y soberbia a hablar con el corazón herido. ¿Qué comparten los amigos de Job? Hasta ahora hemos visto las diferencias. Elifaz apela a la experiencia, a la visión. Bilbat quiere preservar la tradición y el orden. Sofar habla desde la teología, pero usa la culpa y luego se remite a la trascendencia de Dios. Pero debajo de estas diferencias hay un mismo mecanismo que la diapositiva lo resume en el mecanismo común. Todos subordinan el sufrimiento de un ser humano a las teorías que ya tenían antes. Todos toman una verdad general y la convierten en una receta para abordar un problema particular. Todos transforman a Job en un expediente y ya no lo leen como un ser humano con unos problemas específicos en un contexto específico, sino como la confirmación de las ideas que ya se tenían. Elifaz, experiencia y visión, su dolor necesita es aprender algo de su dolor, Job. Bilbad, tradición y orden, su dolor es prueba de que usted es culpable y que no es íntegro, Job. Sofar, culpa y trascendencia, es que usted tiene una deuda moral con Dios y estos no son caricaturas, son intérpretes plausibles dentro del mundo de la sabiduría tradicional de Israel. No acompañan el sufrimiento, lo analizan doctrinalmente. Entonces, miren lo que está pasando acá. Primero hay un dolor visible. Este es el patrón común, como lo están resolviendo los amigos de Job. Primero hay un dolor visible. Luego entra una teoría previa. No, es que a los buenos nunca les puede ir mal. Después hacen un diagnóstico y es que usted y sus hijos pecaron. Luego aparece una sospecha moral. No, es que usted no es íntegro. Y entonces Job ya no es escuchado, sino utilizado para confirmar un sistema teórico y llega una persona rota
y el pastor no pregunta por el caso, el pastor no indaga sobre qué trae esa persona consigo, sino que pone una receta y establece un diagnóstico muy pronto y la persona queda bajo sospecha y deja de ser persona y se convierte en un expediente. Esto es muy interesante aquí en el libro de Job, estas advertencias exegéticas. Y es que el libro no niega que a tomar malas decisiones tenga malas consecuencias. ¿M? Niega que esa lectura pueda leerse así en el caso de Job. ¿No? Y la advertencia pastoral o la guía pastoral es: el ministerio debe ser cauto frente al sufrimiento. A veces se acelera e interpreta demasiado pronto y deja de escuchar la vida en singular y empieza a administrar un expediente teológico. El daño a las personas no empieza necesariamente con una mala intención. Empieza cuando nuestra teología, por buena que sea, suplanta la tarea de escuchar a las personas. Y el cierre del libro no deja discusión abierta. Este es el veredicto que corrige a los que corrigen. Es Job 42:7. Les dice Dios a los amigos de Job: no habéis hablado correctamente como mi siervo Job. No habéis hablado correctamente. No han hablado correctamente, adecuadamente, rectamente. Los amigos quedan desautorizados. Job queda vindicado en el plano decisivo del libro. La inversión narrativa es: los correctores son los que necesitan corrección. Y este versículo tiene una discusión entre los lingüistas y biblistas y expertos en Job, se las voy a contar así rápidamente. Y es que este versículo se puede leer de dos maneras. Y es que los amigos hablaron mal acerca de Dios cuando exhortaron a Job. Y la otra manera es que los amigos hablaron mal sobre Job ante Dios. Pero aunque ese detalle sea mínimo, se está desautorizando, o ese detalle sea discutido, no mínimo, sino haga parte de la discusión. La clave es que cualquiera de las dos vías interpretativas que se sigan, que los amigos hablan mal acerca de Dios o hablan mal sobre Job ante Dios, se está desautorizando a los amigos. Esa es la clave acá. No han hablado correctamente. ¿Y qué es a qué nos lleva todo esto? A que se pueda hablar con tono religioso, aunque se puede hablar con expresiones correctamente teológicas y seguir diciendo cosas falsas sobre el sufrimiento del otro. Y esa es una de las conclusiones más duras del libro de Job para nosotros los que amamos la Biblia, para las personas que ejercemos algún ministerio pastoral. Y es que se puede sonar muy seguro, se puede sonar muy teológico y sin embargo quedar del lado equivocado del libro, quedar del lado equivocado de la historia. Ahora quiero traducir todo esto que estamos viendo al ministerio pastoral, sin moralina, sino lo que sale del libro. Yo quiero mostrarles lo que sale de la escritura. 5 hábitos. Primer hábito:
son hábitos negativos, ¿no? Son hábitos negativos que debemos evitar. Primer hábito, interpretar demasiado pronto. Job nos invita a reconocer el dolor, a acompañar el dolor, no correr a diagnosticar, no correr a buscar una causa sin antes haber escuchado. Segundo hábito negativo, escucha como quien ya sabe. ¿Mm? Si quieren los pueden poner así los que están tomando nota. No interpretes demasiado pronto. No escuches como el que ya sabe. ¿Sí? El prólogo nos invita a dejarnos corregir. Por eso, antes de aplicar la teoría, conoce lo que más puedas a la persona y su sufrimiento. Tercero, no conviertas máximas generales en respuestas particulares. Claro, hay frases teológicas muy profundas que hallan mucha verdad, pero los amigos de Job fallan precisamente porque se apresuran a decir frases correctas en el contexto menos adecuado. Cuarto, no uses conceptos altos para cerrar preguntas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Sofar? Dios es trascendente. ¿Quién puede poner en duda a Dios? Eso es hermoso, maravilloso, pero lo usa para humillar en lugar de para guiar. Y el quinto hábito, no confundas autoridad, tu autoridad ministerial, con el derecho a inventar causas para los problemas de la gente. Recuerda que puedes hablar con tono espiritual y con lenguaje religioso y estar diciendo cosas falsas. Y esto no es solo sobre Job, es sobre nosotros, es solo sobre cómo hablamos cuando alguien llega a contarnos su dolor y su sufrimiento. ¿No? Miren, yo no estoy hablando de sentimentalismo, no estoy hablando de debilidad de carácter, no estoy hablando que tengamos un estilo suave, suavecito, no. ¿No? Yo estoy hablando de sensibilidad pastoral, que es la capacidad de no violentar una vida en singular con una teoría general. ¿No? Entonces, 6 principios prácticos que nos podemos llevar esta noche. Escucha antes de explicar. En ti está corregir la prisa que tenía Elifaz. Distingue cada caso. ¿Sí? Corrige la absolutización que hacían los amigos de Job. Distingue caso de patrón. Cada caso es único, cada persona es única, cada dolor es único. ¿No? Soporta dentro de ti la opacidad, es decir, no necesitas tú tener una respuesta el primer día. No todo tienes que explicarlo de inmediato. A veces escuchar y acompañar es suficiente. ¿No? Retrasa el diagnóstico con calma, no te apresures. Corrige la arrogancia de Bilbat. ¿No? Habla con límites. Ten cuidado de las personas. Tu autoridad personal no te autoriza a dañar a las personas. Y 6, no uses a Dios para humillar a las personas. Corrige la retórica de Sofar. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Cómo resumimos esto? La consejería pastoral consiste en no hacer con una persona lo que hicieron los amigos de Job.
¿Mm? Entonces, no se les olviden cuatro cosas que quiero que nos llevemos también esta noche. Primero, lo que el libro fija desde el inicio está muy claro. ¿Sí? Job es presentado como íntegro, su problema es sin causa. eh, por eso la calamidad no se puede traducir automáticamente en culpa. ¿Mm? Segundo, lo que hacen los amigos, Elifaz que convierte el dolor en pedagogía, Bilbat, Sofar, ¿m? Es lo que no debemos hacer. Los amigos son el contraejemplo. ¿M? Tercero, Dios corrige a los que corrigen sin misericordia. Dios corrige a los que corrigen incorrectamente. Y cuarto, lo que nos exige en nuestro ministerio, no correr, no usar máximas generales y no invocarla a Dios para que las personas se callen y dejen de molestar, entre comillas. ¿Mm? Miren, el problema de los amigos de Job no es que no tuvieran teología, es que usaron su teología para no escuchar. Espero que esta lectura del libro de Job desde la Consejería Pastoral haya sido edificante para sus vidas, sus ministerios y que sigamos enamorándonos de la palabra de Dios que es viva, eficaz y cortante como espada de doble filo, que mientras predicamos, nos predicamos a nosotros mismos. Dios los bendiga. Muchas gracias, profesor Sergio. Gracias ante todo por este gran esfuerzo que ha hecho por brindarnos esta magistral exposición sobre la consejería pastoral frente al sufrimiento, trabajado en este análisis maravilloso del libro de Job, que nos ha enseñado, vamos a decir, una contraparte, ¿no? Por un lado, mostrar a través del texto bíblico aquellos, ¿no?, malos hábitos que no se debe de aplicar dentro del campo de la consejería frente a ser sensibles, ¿no?, al momento de estar haciendo esta labor de la consejería pastoral. Muchísimas gracias. Vamos a tener un tiempo de preguntas, pero también déjenme invitarles nosotros el día sábado 8, es decir, de la siguiente semana, de este sábado al que sigue, vamos a estar iniciando un diplomado en consejería pastoral y acompañamiento integral. Voy a presentarles este diplomado, eh, que es, como les dije, voy a repetir, iniciamos el sábado 8 de agosto. Y dice así, ¿no? Capacítate con un enfoque teórico práctico para responder con rigor ante crisis de salud mental y complejidad emocional, elevando el nivel de tu labor ministerial bajo estándares éticos y herramientas metodológicas claras. Este diplomado va a desarrollarse en 15 semanas. Al culminar, el estudiante recibirá una certificación por las Sociedades Bíblicas Unidas. Este diplomado se puede llevar en tiempo real todos los sábados o también se pueden llevar de manera asincrónica o mixta. ¿Qué significa esto? De manera asincrónica, lo puedes llevar a través de la plataforma Campus Bíblico, si no puedes conectarte los días sábados, ¿no? Por trabajo, por estudios, puedes acomodar tus tiempos y llevar este diplomado. Vas a tener opción para todos los recursos, desde las clases que quedan grabadas en la plataforma, recursos de lecturas, videos de refuerzo. Podrás marcar tu asistencia en la plataforma y también hacer en este caso vamos a trabajar estudio de casos, ¿no? Las evaluaciones va a ser a través de situaciones reales que se van a poner y cada estudiante va a dar su respuesta a estas situaciones. Muy bien. Dentro de los pilares que se apoya este diplomado, en total son cuatro. Para empezar, vamos a trabajar con un fundamento bíblico. Los profesores que enseñan en este diplomado son psicólogos que están inmersos tanto en el liderazgo eclesial, pero también en la docencia.
Entonces, desde la práctica, desde la experiencia, ellos van a poder enseñar, pero también ellos tienen formación bíblica, ¿no? Tiene un enfoque holístico porque va a hermanar diferentes tipos de herramientas psicológicas contemporáneas, pero también principios espirituales para poder atender al ser humano de manera integral, ¿no? También dentro de los pilares está el discernimiento y ética y es la capacidad de poder evaluar cuáles son las necesidades. Me gustó lo que dijo el profesor Sergio, ¿no? Cuán importante es no suplantar, no sacrificar la escucha, ¿verdad? Es algo, un pilar muy importante dentro de la consejería, no adelantarnos en poder dar ya un veredicto si no hemos escuchado. Cada caso es sui generis, único y necesita de una atención particular. Entonces, a través de ese diplomado se va a evaluar los niveles de necesidad que tiene la persona, reconocer cuándo realmente está pasando por señales de riesgo, cuándo es que lo tenemos que derivar, ¿no? Si está mostrando signos de repente de autolesiones, de suicidio, de repente de un ataque de pánico, pero ya que la persona no lo puede controlar, entonces, ¿cuándo derivar? Entonces, esto se trabaja dentro de uno de los pilares de este diplomado y el autocuidado y la madurez, que tiene que ver con el consejero, ¿no? Muchas veces cuando uno hace la labor de consejería, pues también uno escucha y también se va involucrando con la persona que necesita, pero también en ese ayudar a los demás también nosotros vamos pues absorbiendo toda esta información y aquí la pregunta es cómo autorregularnos, ¿no? Cómo autocuidarnos cuando se hace la labor de la consejería. Entonces, ese diplomado pues se ha pensado en todas estas aristas y deseamos realmente que la persona que estudie ese diplomado aprenda muchas herramientas psicológicas y bíblicas para poderlo aplicar en el campo de la consejería. Dentro de los módulos que vamos a estudiar es Fundamentos de la Consejería Pastoral, Consejería, el siguiente módulo, Consejería Estructurada y Manejos de Crisis Emocionales. Aquí trabajaremos modelos de duelo, estrategias para poder manejar la ansiedad, el estrés, técnicas de regulación emocional, etcétera. El siguiente módulo es Consejería Profunda y Trabajo Interdisciplinario. Esto tiene que ver mucho hasta qué punto podemos atender nosotros y hasta qué punto necesitamos hacer la derivación respectiva. El siguiente módulo es apoyo espiritual integrado a la salud mental. Entonces acá tenemos el tema de lo que son los diagnósticos diferenciales, cómo apoyar a las personas, pero sin también interferir en un tratamiento o el tratamiento que la persona esté llevando, cómo prevenir el suicidio, entre otros temas. El siguiente módulo tiene que ver con la sexualidad humana, abusos y sanidad integral. Y estaremos cerrando este diplomado con inteligencia emocional y regulación interior. Acá tiene que ver con la autoconciencia emocional. Vamos a trabajar el tema de lo que es la inteligencia emocional, la empatía, la resolución emocional de conflictos de una manera asertiva. Muy bien, les invitamos a participar. Mi compañero estará poniendo en el chat de este Zoom los contactos de las sociedades bíblicas de los diferentes países. Pueden ustedes escribirnos y solicitar información. Nosotros con mucho gusto vamos a brindarle. Muy bien, ya está con nosotros. También mi compañero Rolando Villena de la Sociedad Bíblica de Bolivia. Así que le voy a dar paso. Un gusto verte, Rolando. Adelante. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias por esta noche. Bueno, tenemos este tiempo muy especial para tus preguntas. Creo que es una buena oportunidad para poder pensar en preguntas. El doctor Sergio está listo, pero quizás debemos hacer algo interesante, Ronald. Podríamos poner el texto bíblico para la lectura. Sí, nos va a hacer pensar un poco más en lo que mencionó el doctor Sergio Ramírez. ¿Tienes por ahí? Miren, qué interesante. Aquí tenemos dos textos bíblicos, la Reina Valera contemporánea
y tenemos la traducción en lenguaje actual. Y voy a leer el Proverbio capítulo 4 verso 23 y 24. Dice, en Reina Valera contemporánea, cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Quita de tu boca las palabras perversas, aleja de tus labios las palabras inicuas. Y miren qué interesante lo que dice la traducción en lenguaje actual. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. Hermanos, animamos y motivamos a que ustedes en sus estudios tengan una Biblia que les permita tener varias versiones. La Sociedad Bíblicas Unidas tiene un buen material. Tenemos la Biblia que, por versiones, 4 en 1, que gran oportunidad, la multiversión, entonces puede usted ir buscando e ir trabajando en aquello. Bien, doctor, estamos listos para oír algunas preguntas, aunque el doctor está con bastante sufrimiento de la garganta, por lo menos vamos a dar la oportunidad a una, quizás doctor, aunque por el momento no vemos ninguna mano levantada, creo que hemos quedado convencidos. Yo estaba diciendo a Ronald, esas láminas yo tengo que tener, que nunca había pasado de día, parece que de noche pasé, entonces qué interesante, ahí están las preguntas, ya están empezando los hermanos a hacer. Vamos a permitir a Manuel Domingo Gamboa que haga su pregunta, preséntese de qué país nos está hablando y el doctor va a dar la oportunidad para esta única respuesta a su pregunta. Adelante, mi hermana. Sí, muy buenas noches. Sí, soy Pastor Manuel Gamboa. Excelente, Pastor Sergio. De verdad, siempre estoy pendiente de escucharle y mi familia también. La pregunta está escrita allí en el chat. No sé si para ahorrar tiempo. Es que sí, sí la puede ver, sí la puede ver. Ah, bueno, listo. La idea es que, pues, el caso de Job es un caso bien particular. Claro, donde se intenta pues aplicar una solución general, como usted lo bien decía, ¿no? Teología pura a un caso particular con la persona que no corresponde, sí, exactamente por lo que ya Dios había dicho de aquel personaje. Pero, ¿cuántas veces se repiten esos casos en la vida, en el ministerio nuestro? ¿Sí? Y si todos, en todos los casos que se nos presentan, eh, se debe tener en cuenta lo que pasó con Hot. Sí, esa es como la idea de la pregunta. No, excelente, pastor, muchas gracias. Aquí el asunto es lo que nos enseña Job más que otra vez, más que una receta o más que un enlatado para usar como ministros, es a ser cautos, cautos en nuestras opiniones, cautos en nuestros discursos, a entender un poco más el sufrimiento antes de tomar decisiones. Por supuesto, el caso de Job en la Biblia es un caso excepcional, pero para nosotros como ministros lo que nos enseñan los amigos de Job precisamente es el antiejemplo, es a ser sabios y a entender mejor, a escuchar más, a leer mejor el problema del que sufre antes de dar un veredicto, que creo que ese es el gran error de los amigos de Job. Pero claro, este es un caso particular, pero cada caso también es un caso particular, único. Que si escuchamos a las personas y exploramos la causa de su sufrimiento, nos podemos llevar muchas sorpresas. Hace unos años, en una encuesta que hicieron en Estados Unidos, resulta que la mayoría un 25% de las personas iban primero donde su pastor antes, cuando tenían un problema, antes de buscar otro consejero. Entonces ahí tenemos toda una tarea. Y entonces formarnos como consejeros es muy importante.
aprovechar este tipo de formaciones que ofrecen las Sociedades Bíblicas Unidas para ser mejores consejeros. Lo hacemos muy bien muchas veces, pero podemos hacerlo mejor. Como decía Pablo, hay un camino más excelente. Y si podemos formarnos cada vez más como líderes y ministros del Evangelio, ese es el camino, eso es lo mejor que podemos hacer. Gracias, doctor, por la respuesta, muy interesante. Ah, y se han animado, decía la gente, ¿qué hago ahora? Respondemos una más, doctor Sergio. Muy bien, tenemos a Frank Alex Ramos Camargo, díganos de qué país, Frank, por favor, abra su micrófono, adelante. Bueno, buenas noches para todos, Dios les bendiga. Profe Sergio, ya habíamos tenido la oportunidad de estar en clase en el diplomado del Pentateuco, el curso del Pentateuco. Profe, la pregunta puntual, ¿qué hacer como pastor, como ministro que está en el proceso de consejería cuando se ha hecho o se hace parte de lo que se ha enseñado hoy acá, que es escuchar, no juzgar, hacer el acompañamiento? Sin embargo, el aconsejado persiste todo el tiempo en no tomar ningún consejo, por así decirlo, sino que siempre mira de pronto la culpa o la responsabilidad fuera de sí en otros y nunca se hace responsable de sus acciones, entendiendo que precisamente este espacio lo que nos busca es ser empáticos y escuchar y no juzgar, pero ¿cómo hacer con esa delgada línea en no permitir que las personas se vuelvan demasiado dependientes y que todo el tiempo estén acudiendo al pastor simplemente para, no sé, llorar, que el pastor los escuche, pero no tener ninguna intención de un cambio verdadero? Un poco compleja la pregunta, pero no sé, profe, cómo nos puede orientar allí. Sí, el camino de la consejería es la restauración. El camino de la consejería es que la persona pueda volver a tener pues una vida tranquila. El camino de la consejería a veces, bueno, a veces depende del caso. Si el caso es un caso de una persona que quiere permanecer, por ejemplo, en sus prácticas que le hacen daño o que le hacen daño a otros, eh, Mateo capítulo 18 presenta todo un camino que debemos seguir como iglesia, como comunidad, como consejeros. Cuando el caso es una persona que le hace daño a la comunidad o se hace daño a sí misma, ese camino de repréndelo estando tú y él solo, sino con dos, sino con la congregación, sino tenlo por gentil y publicano. Pero esa frase, aunque parezca fuerte, es una frase de misericordia porque ¿qué hace el Evangelio con los gentiles y publicanos? Los vuelve objeto de la misión. Eh, Creo que cada caso es tan particular. Es la invitación hoy es, cada caso miremoslo así, cada caso miremos qué camino nos propone cada caso sin recetas y cómo podemos como líderes, consejeros, personas que acompañan, entender primero el caso, leer primero el caso y después ir a la escritura y mirar qué camino podemos señalar. Eh, sigamos que está como animada la gente con preguntas. Tratemos de responder las que están acá. Estas seis que están aquí y, y que me siento un poco mejor y aprovechemos que estamos animados para la conversación. Entonces, Pedro, adelante, por favor, abra su micrófono, díganos de dónde se conecta. Adelante. Gracias, saludos, doctor Sergio, amigo eh, Pedro de Ciudad de México. Y gracias, siempre es un gusto escucharte y ayudarnos tanto en interpretación correcta. Y justo en esta línea me quedo mucho con lo que dices, ¿no? Cuando la escritura ya está bloqueando
que exista una interpretación más allá. Está diciendo Job, no hay causa para el sufrimiento, ¿no? Y tenemos tanto problema, tanto cristianos como pastores, en las cosas que no se explican, ¿no? Nos cuesta no tener una explicación. Se muere una persona, se muere un niño, no hay explicación, no se siente explicación, pero nosotros nos queremos inventar una fuerza como para traer consolación, como para traer cierta clase de respuesta, y ahí rayamos muchas veces hasta la imprudencia, hasta torpemente dar una respuesta termina ofendiendo más, ¿no? Como el clásico, no, pues es que Dios tenía un propósito y que se quería llevar ese bebé, y tonterías a veces hasta fuera de la doctrina o de la teología, como quería un angelito, ¿no? Como si los bebés hicieran angelitos, ¿no? Entonces, rayamos mucho en eso por el afán de querer explicar lo que no, lo que ni la Biblia explica, ¿no? Entonces es contundente esto, y nos ayuda mucho a estas imprudencias que cometemos en la predicación o en la consejería de querer explicar lo que la Biblia no está explicando. Ahora, mi pregunta va con este contexto y con esta línea. ¿Qué pasa cuando la Biblia, en el caso aquí contrario, está señalando, ¿no? Ya no habría que ponerse a explicar cosas cuando la Biblia dice no hay explicación, punto, ya se acabó. Pero ¿qué pasa cuando la Biblia tampoco da una negativa y nos deja a la interpretación, al aire? ¿Qué es lo correcto a decir tanto en consejería como en predicación cuando la Biblia no está señalando algo? Es decir, no vamos a contrariarla, pero podemos interpretar, quizás se puede mencionar el quizás esto fue por esto, sin afirmar. ¿Qué elemento previo nos cuida de no afirmar lo que la Biblia no está afirmando, pero a la vez quizás ayudar con este previo a dar una explicación? Esa es mi pregunta, y perdón si revolví el asunto, No, pero como es excelente, tan buen, excelente. como es tan buen intérprete, mi amigo, va La, a no, encontrar. la clave es escuchar el caso, como les vengo diciendo, conocer el caso, escuchar el caso, aprender a hacer preguntas. A veces no sabemos preguntar, y estas formaciones como en consejería y esto nos dan herramientas para preguntar mejor, indagar mejor y también reconocer nuestros límites como líderes y pastores. Hay momentos donde ya hay casos que no podemos abordar, y hay personas formadas con estudios de años donde podemos remitir ciertos casos, pero esto hay que aprenderlo, hay que aprender qué preguntar, cómo preguntar. No, no nacemos sabiendo predicar y tampoco nacemos sabios en consejería, y nos podemos formar como consejeros, pero también reconociendo nuestros límites y no usurpando funciones que muchas veces hay casos que se nos salen de las manos y que un profesional en salud mental puede abordarlo mejor que nosotros. Entonces, creo que la mejor forma de guiar a una persona es primero escuchándola, haciendo las preguntas correctas, entendiendo muy bien su problemática, poniéndola en manos del Señor, orando juntos, acompañándola, pero hay casos que se nos salen de las manos y que, bueno, a una persona que le duele una muela hay que llevarla al dentista, por más que hoy seguiremos orando por ella en la iglesia, y cuando la estén atendiendo oraremos por ella y seguirá congregándose con nosotros, pero hay que también entender nuestros límites y posibilidades como líderes y consejeros. Gracias, doctor. Em, Quizás Pedro, Mario Rossi puso en las notas un libro muy interesante del doctor Swindoll, de Charles Swindoll. Quizás Mario, ayúdanos poniendo la editorial, quién lo ha publicado, eso va a ayudar muchísimo para que algunos también puedan buscar en su país una librería con el editorial. Entonces va a ayudar mucho, Mario. Muchas gracias por ese detalle. Muy bien, vamos a pasar a continuar con Luis Alfonso y a Ocan Ruiz con su pregunta. Adelante, Luis Alfonso.
Sí, mi hermano, muy buenas noches. Dios lo bendiga. Mi pregunta sería en una sesión de consejería familiar, quizás, ¿no? A una pareja, más o menos, ¿hasta cuántas sesiones uno se le podría dar una consejería o en cada qué tiempo se podría hacer una visita de consejería? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Excelente, excelente. Otra vez, depende del caso. Es que hay casos que se pueden solucionar en unas cortas sesiones, otros necesitan más. eh, pero todo esto es como tan importante distinguir cada momento, indagar por cada problema. Eh, Me gustaba algo que decía alguno de el pastor Frank, que, que no podemos volver a la gente dependiente de nosotros, ¿sí? Somos consejeros, acompañamos, pero tampoco la persona se puede volver, nuestra iglesia no se puede volver consulta de lunes a viernes todo el día, todos los días, porque ese no es nuestro trabajo. Trabajo es predicar el evangelio, guiar a las personas a Jesús, exhortarlos a caminar con Dios. Ya hay otros profesionales que tienen ese tipo de espacios donde se pueden acompañar a las personas todos los días y por eso les decía, es importante estas formaciones porque nos permiten entender nuestros límites, nuestras posibilidades, cómo abordar ciertas problemáticas, cómo preguntar en ciertos casos, cómo acompañar y hasta dónde. Eh, y bueno, hay cosas que son de nuestra expertise como líderes y otras que no son, que no nos corresponden. Pero como les digo, formarnos es lo mejor y seguir creciendo en el estudio de la palabra de Dios, en el conocimiento del Señor es lo mejor que podemos hacer. Ya me quedé sin voz, entonces creo que no voy a responder más preguntas. Le doy paso a Leticia. Muchas gracias. Es comprensible, doctor. Meli, Iván, Edgar, por favor, mil perdones. Realmente está bastante la garganta maltratada, entonces creo que fue bastante claro y debemos leer un poquito más en cuanto al texto. Muchas gracias. Bien, hermanos, vamos.